Buenos días, tengan todas y todos. Ya estamos nuevamente en este miércoles a las 11 de la mañana, como cada semana, justamente para traerles un tema en esta mesa de diálogo, que como siempre les decimos, este es un espacio abierto al diálogo y la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Antes que nada, quiero comentarles lo que siempre les comento al iniciar el programa. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Por otro lado, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Pues muy bien, ya estamos. Y justamente hablando de este asunto de temas relevantes de la realidad social, el tema de hoy que traemos el día de hoy, de verdad, muy importante, parece invisible, pero no lo es, y justamente nosotros haremos que se visibilice todavía más. El día de hoy vamos a trabajar el tema de trabajo forzoso y la industria de la moda en México. Y para ello hemos traído una gran invitada que ya ha estado con nosotros en mesas de diálogo. De hecho, estuvo en la primera temporada de estas mesas de diálogo, a lo que le dimos llamar conversatorios, cuando lo hicimos en vivo antes de la pandemia. Y ella es la maestra Mónica Salazar, es directora de una organización social que se llama Dignificando el Trabajo. Bienvenida, maestra, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Muy bien, pues vamos comenzando. Y bueno, quiero comentarles, antes que otra cosa suceda, recuerden que a partir de estas mesas de diálogo ya les damos nosotros constancia de participación por acompañarnos en estas mesas todos los miércoles a las 11 de la mañana. Justamente lo que yo les comento es que yo doy 3 palabras a lo largo del programa y en la liga que nosotros les enviamos, donde dice descarga tu constancia, ahí ustedes tendrán que ingresar y les aparecen varios iconos de los cursos que tenemos abiertos, pero también aparece un icono que dice mesas, son justamente las mesas de diálogo. Ingresan ahí, les va a pedir una contraseña y un nombre de usuario. La mayoría de ustedes ya lo tienen, los que ya se registraron. Los que no, abajo de esta parte donde les pide el nombre de usuario y la contraseña, viene el espacio para registrarse. Les solicitamos algunos datos de su persona, si son de organizaciones, si son académicos, estudiantes, servidor público, etcétera. Y una vez que hacen esto, ingresan su nombre, usuario y contraseña y van a entrar a la página de la mesa del día de hoy. Justamente ahí viene un cuestionario, así le llamamos cuestionario. Este cuestionario tiene 20 palabras, alrededor de 20 palabras, y de las cuales yo les doy 3. Si ustedes colocan estas 3 palabras correctamente, obtendrán un 10 de calificación y obtendrán su constancia por habernos acompañado el día de hoy en esta mesa. Pues muy bien, ya entremos en el tema, maestra Mónica, ya voy a entrar en el tema y pues vamos a hablar del objetivo para empezar. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa de diálogo del día de hoy? Pues justamente dar a conocer que el sector de prendas de vestir y calzado sigue teniendo un alto riesgo de trabajo forzoso o explotación laboral. Y esto lo hacemos pues con la finalidad de prevenir y erradicar este tipo de prácticas de nuestro siglo. ¿Por qué decimos que de nuestro siglo? Porque justamente estamos ya en el siglo XXI y todavía seguimos hablando de explotación laboral. Ahorita lo van a ver por qué y por qué estamos hablando esto en la industria de la moda en México. Muy bien, a manera de introducción quiero comentarles que en la definición de trata de personas nos hablan que la explotación debe incluir como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. A menudo hablamos de esclavitud como si fuera algo del pasado, algo que ocurrió en otra época, perpetrado y permitido por personas que nada tienen que ver con nosotros. Así lo pensamos, ¿no? Sin embargo, estamos muy equivocados, pues la esclavitud sigue siendo un grave problema
en pleno siglo XXI. La cuestión es que el esclavo del siglo XXI no es el mismo de hace 100 años. El rostro de los nuevos esclavos nos muestra a personas de países pobres o en vías de desarrollo, como les han llamado, que buscan trabajo en las fábricas de ropa y calzado, pero lo que encuentran es explotación laboral. Según los datos de una OSC que encontré por ahí buscando, rastreando este asunto, la OSC se llama Acción Ciudadana frente a la Pobreza, nos dice que 1.7 millones de personas en México ganan menos del costo de 2 canastas básicas, por lo que su salario no es suficiente para mantenerse a sí mismos y a otras personas, y que 1.4 millones de personas que trabajan sin acceso a la salud, estancias infantiles, ahorro para el retiro, pensiones y demás protecciones de seguridad social. Y estas justamente son las que trabajan en la industria de la moda. Pues vamos a entrar ya a este tema de lleno, que es, como les digo, un gran tema. Y nuevamente presento a la maestra Mónica Salazar, que ya les dije, ella es directora de Dignificando el Trabajo AC. Bienvenida, maestra, y pues comencemos con la primera pregunta. Vamos a definir qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de trabajo forzoso. Adelante, maestra, por favor. Hola, Sergio. Buenos días a todas y a Gracias. todos. Muchas gracias por la invitación. Pues trabajo forzoso, como bien lo mencionaste en la introducción, es todavía un concepto relativamente nuevo, aunque la creación de este concepto no tiene nada de nuevo. El instrumento internacional que lo engloba lo aborda desde 1929. ¿Qué ha sucedido? Que es sumamente distante en términos de poder utilizarlo en nuestro lenguaje cotidiano. El trabajo forzoso es forzar a alguien en contra de su voluntad, vaya, a realizar una actividad o un servicio, y esta obligatoriedad la generan a través de alguna sanción o alguna pena que se le impone a la persona. Hay una gran diferencia entre el trabajo forzoso y la trata de personas, porque la trata de personas es un concepto que se aborda a través de otro instrumento internacional, que es el Protocolo de Palermo. Sin embargo, dentro de una de las definiciones que establece este instrumento, integra el concepto de trabajo forzoso. ¿Y por qué lo hace así? Porque habría que recordar que históricamente, cuando se busca abolir la esclavitud, culturalmente nos tardamos como humanidad mucho tiempo en realmente no nada más otorgar o devolver a las personas la propia identidad y los derechos que no tenían cuando eran propiedad como esclavos de otras, sino el crear una cultura del respeto al trabajo ajeno y poder regularlo. Entonces, el trabajo forzoso entra dentro de este concepto, en decir, no nada más porque ya no vamos a contextualizarlo como esclavitud, tú puedes seguir violentando los derechos laborales de otra persona. Y de ahí viene la definición, todo trabajo o servicio que de manera involuntaria se obtiene a través de establecer una pena o sanción hacia un trabajador. Entonces, es un concepto que apenas estamos retomando y que es necesario distinguirlo de la trata de personas porque surgen de contextos distintos. Ok, pero muy bien, pero bueno, tiene alguna relación y justamente por eso estamos tratando este tema el día de hoy, porque justamente en unos días más se conmemora el Día contra la Explotación de las Mujeres, Niñas y Niños, ¿no es así? Exactamente, que es en septiembre. Y también porque tendríamos que empezar a contextualizarlo de acuerdo a las historias de las naciones. Entonces, también en octubre tenemos una fecha conmemorativa relativa, entonces surge otra vez este flujo de hablar del trabajo forzoso, no nada más por la precarización en la que nos encontramos en términos laborales, sino porque no hay todavía una claridad de cómo identificarlo, de cómo realmente realizar acciones de política pública, tanto para prevenirlo como para en su momento erradicarlo, porque hay todavía un velo en el tema. Entonces, sí, de ahí surge. ¿Qué sucede, Mónica? Por favor, ilústranos en este asunto. ¿Qué sucede con la industria de la moda en México actualmente? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Fíjate que es una gran pregunta y me parece maravilloso que haya citado también en la introducción a Acción Ciudadana, porque tanto Dignificando como Acción somos parte de una iniciativa que se llama Iniciativa Ropa de Fundación Avina en México, junto con con otras organizaciones aliadas, en la que estamos posicionando
entender qué pasa con la industria de la indumentaria en México, la industria de la moda, porque mucho se ha hablado de estas condiciones laborales, principalmente en Asia, y el impacto que la moda rápida o el fast fashion ha tenido en toda la parte ambiental. Sin embargo, es muy velado hablarlo desde qué tiene que ver con los derechos laborales, qué tiene que ver con la salud de las personas que trabajan en la industria, no nada más para teñir textiles, pero también parte del trabajo que hacemos desde Dignificando es con entender cómo esta precarización se cruza por otros indicadores que son económicos, sociales y laborales. Entonces, tiene mucho que ver el entender que el trabajo forzoso tiende a ser una antesala en muchos de los casos a la propia trata de personas. En la industria de la moda hay todavía una falta de consensos, de uso adecuado de los conceptos, pero también de información, de entender las cadenas de suministro y entender que debido a las condiciones laborales que se presentan en México pre y post pandemia, se hizo una pulverización de muchos talleres, de muchas maquilas que se convirtieron en talleres familiares y que es de ahí de donde está surgiendo muchas de las fracciones que eventualmente se integran para componer un producto que se vende dentro de la industria. Es decir, tienes talleres muy pequeños que se dedican al corte, por ejemplo, o a la confección de ciertas prendas para que eventualmente transiten a otro espacio o segmento de la cadena y así sucesivamente. Como consumidoras, las personas estamos ajenas a esta información porque normalmente se ha pensado que nos interesa únicamente el costo de la prenda con la cual yo voy a poder pertenecer a esa moda rápida. Sin embargo, lo que estamos poniendo sobre la mesa es no nada más las condiciones laborales, sino el impacto que tienen estas condiciones dentro de las comunidades y el número... Perdón. No te preocupes. Adelante. Y la diversidad de impacto que tienen en los talleres que confeccionan en la industria. Ok, no, pues muy interesante este asunto. Yo te quisiera preguntar, ahorita hablaste de esta relación que hay en el trabajo forzoso y la industria textil. Yo leía por ahí, ahorita hablaste de confección de telas, en fin, pero creo que hasta desde el propio hilo, ya ahí hay una relación entre el trabajo forzoso y la industria textil, desde dónde provienen las materias primas para la creación del hilo, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque tiene que ver con toda esta cadena de Toda la cadena que dijiste. y también porque ha cambiado la propia producción, es decir, históricamente se hablaba de ciertas regiones en el país que producían algodón, por ejemplo, que servía como materia prima para la producción. Actualmente, con los tratados de libre comercio y los flujos del comercio ha cambiado, y ha cambiado también la propiedad de la industria, es decir, antes veíamos que estaba más en poder de manos empresarias mexicanas y ahora estamos viendo que hay una diversidad también de otros actores, principalmente asiáticos, que impactan las propias condiciones laborales. ¿Por qué? Porque al no ser productor de raíz, tienes también que entrar en la parte comercial y que tu producto te permita permanecer dentro del mercado. Entonces, al tratar de volver competitiva la industria, es en donde impacta directamente en las condiciones laborales y permea en las relaciones sociales dentro de la diversidad de sectores que participan. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Justamente de esto que mencionas, ¿habrá datos o alguna, nos puedas ayudar, alguna imagen de cómo las empresas de la moda explotan a sus trabajadores? ¿Cómo es esto? Digo, puede ser bajos salarios, algo que hablamos al principio, ¿no? De que no cuentan con prestaciones de seguridad social, en fin, de las condiciones físicas, laborales, varias cosas, ¿no? Sin, lo que te decía, sin acceso a servicios de salud, no cuentan con ahorro para el retiro, no sé, pensiones. ¿Cuáles serían? ¿Cómo las empresas de moda se tiene, ya que ustedes están investigando el caso, que explotan a sus trabajadores? Y eso es muy importante. ¿Por qué Dignificando empieza a trabajar dentro de este sector? Por dos razones. Uno, por la falta de entender la información que estaba. Y dos, porque empieza a haber una mención constante dentro de los indicadores y la información de trata que sugieren que hay presencia de trata de personas dentro de la industria de la moda.
Lo que Dignificando se da la tarea es ir a comunidad, empezar a hablar con las personas, pero también analizar las cadenas de suministro para poder distinguir todas estas matices que van no nada más desde la trata hasta el trabajo infantil, sino de la propia precarización laboral hasta el trabajo forzoso. Entonces, parte de nuestras investigaciones que pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.dignificando.org, es que identificamos 3 cosas que nos parecieron bastante enriquecedoras. 1, la relación laboral que hay en talleres pequeños que normalmente están compuestos por familias. Y esto cruza con todo el contexto social. ¿Por qué? Porque al ser un familiar o al no tener esta distinción laboral, se ven mermados los derechos laborales, pero la aproximación es distinta que cuando lo vemos en una nave industrial o en una maquila más grande. 2, cuando vemos talleres que sí tienen una relación comercial con otros mucho más formales, y esto permea dentro de sus espacios laborales. ¿Por qué? Porque la exigencia es mayor, pero también hay una industria que somete a estas condiciones laborales por el propio pago que se hace por cada uno de estos pasos dentro de la industria. Lo voy a explicar de otra manera. Es muy complicado poder tabular el costo de pegar un botón, por ejemplo, o de cortar una pieza. Depende mucho de la necesidad que tengan los trabajadores de someterse a este número de trabajo por el mercado. Es decir, si yo no bajo mis costos, bajo mis precios, quedo fuera del mercado y va a haber alguien más que lo haga por esos propios costos. Entonces, también tiene que ver con formalizar a la industria y de alguna manera corresponsabilizar a la industria formal de entender cómo están sometiendo estas condiciones a otros talleres. 2, cruza mucho por estas relaciones familiares, Sergio. ¿Por qué? Porque no crean que hay un taller segmentado de su domicilio. Muchos de estos talleres son dentro del domicilio familiar. Entonces, cuando hay una carga laboral, la familia interviene y participa para lograr el objetivo o el compromiso que se tuvo. 3, porque muchas de las relaciones que encontramos cruzan por un espacio también sentimental. Dentro de la industria de la moda, identificamos que 8 de cada 10 personas efectivamente ingresaron siendo personas menores de edad, pero no todas bajo un argumento de forzar a la niñez a trabajar en la industria, sino que, como lo dije, como no hay una segmentación entre el espacio laboral y el familiar, hubo mucha necesidad de formar a las y los niños de estas familias dentro del oficio familiar. Entonces, cuando salen de este núcleo familiar, se integran a la industria sin tener como tal un concepto de sus derechos laborales mínimos, y eso se vuelve también muy útil para otros sectores dentro de la propia cadena. Es decir, si tú desconoces tus derechos, se vuelve benéfico para mí. ¿Por qué? Porque te voy a ofertar lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada sin que haya una exigencia. Cuando transitamos a modelos más formales, mucho más grandes, con vínculos comerciales, encontramos un escenario distinto. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que cumplir con ciertos criterios para poder tener acceso a esos trabajos y a esas relaciones mercantiles. Entonces, empezamos a ver que hay una formalidad un poco más estable, hay más infraestructura, pero también depende de los talleres que sí tienen estos vínculos y de los intermediarios entre los talleres más pequeños y los vamos a llamar medianos. ¿Por qué? Porque no hay una revisión constante dentro de los demás sectores, hay de alguna manera una necesidad de terminar el compromiso y no de cuestionar las formas para lograr ese compromiso. Es decir, trabajo a destajo, es decir, hay ciertas irregularidades, es decir, cuando hay una sobrecarga, hacen más uso de estos microtalleres y así sucesivamente. Y posteriormente encontramos a las industrias mucho más formales, mucho más conocidas y medimos también el impacto. A lo que vamos es, estas industrias de alguna manera, al momento de tener revisiones laborales, se puede comprobar que cumplen con los requisitos, pero no al momento de analizar y verificar sus relaciones comerciales con los otros sectores. ¿Por qué? Porque mucho del argumento es, yo dentro de mi casa tengo todo en orden, cada quien tendría que velar por su casa, pero en las cadenas de suministro sí hay una corresponsabilidad y se tendría que tener, más allá de un concepto de responsabilidad social, un análisis de conducta empresarial responsable.
o socialmente responsable, que implica ir desde el eslabón más pequeño de tu cadena de suministro al más grande. Dicho de otra forma mucho más práctica, es no nada más que me compro y cuánto cuesta, sino entender que para que llegaran a ese costo que fuera accesible, tuvieron que haber sometido a condiciones mucho más precarias a cada uno de los eslabones. Feo esto. Fíjate que te quiero hacer dos preguntas juntas, porque ahorita que hablabas, me hiciste recordar, nosotros hemos hecho mesas de diálogo y hemos entrevistado a jornaleros agrícolas, y estos jornaleros pues justamente trabajan, me hiciste recordar dos cosas, porque trabajan toda la familia. Esa es la primera, lo que comentabas tú, y la segunda, trabajan a destajo. Entonces, como a cierto, digamos, el hombre es el que se contrata, pero no logra generar un ingreso suficiente para mantener a su familia, entonces se trae a la esposa y se trae a los hijos para poder cumplir pues con las tandas que le solicitan de trabajo, ¿no? Supongo que algo parecido anda por acá en la industria de la moda, cuando hablaste de que les pagan a destajo y todo eso. Si cortas 10 telas así, no sé cómo sería, pero bueno, ese destajo sí creo que es muy peligroso porque, como dices tú, entraría toda la familia. Y entonces voy a estas dos preguntas. Un poco como que si son los migrantes como el sector más vulnerable de este tipo de explotación. Y la otra, que es muy importante, Mónica, maestra Mónica, es que si también podríamos decir que el problema se agrava cuando se investiga a razón de género. Es decir, cuando ya empezamos a hablar de cómo están las condiciones laborales para las mujeres, por ejemplo, en particular. Ahora, no solo las mujeres, sino también mujeres, pero además mujeres migrantes. En fin, como que este asunto creo que va creciendo. ¿Qué nos puedes decir, por favor, al respecto? Efectivamente, Sergio, va creciendo y va empeorando por dos motivos que nosotras pudimos como identificar claramente. Entre menos acciones de cuidado, entre menos infraestructura de cuidado que se provea, las condiciones laborales se vuelven más precarias. ¿Por qué? Porque al momento de tener un par de hijos, hijas, tú vas a tener que velar por eso dentro de un espacio que se convierte también en tu espacio laboral. Por ende, estás teniendo una doble o triple jornada en muchos de los casos, pero al no haber una infraestructura de cuidado en donde tú puedas dejar al cuidado de una tercera persona a tus hijas e hijas mientras vas a trabajar, implica que estos núcleos familiares cada vez se vean más propensos a migrar en comunidad para poder solventar sus necesidades. Mencionas a los trabajadores y las trabajadoras agrícolas y es muy evidente en estos casos. ¿Por qué? Porque a resguardo de quién los dejan. Es decir, hay una gran propensión a que los riesgos de dejar a sus hijas e hijos dentro de sus comunidades al cuidado de una tercera persona sea mayor a que llevarles con ellos a otros espacios para trabajar. Y dos, en los espacios a donde estas personas se desplazan o migran para trabajar, tampoco hay espacios de cuidado. Entonces, es mucho más fácil e identificable en espacios agrícolas que tú puedas ver al adulto o adulta trabajadora con su niña o su niño a un lado. ¿Qué sucede dentro de la industria de la moda? Es algo muy similar en muchos de los espacios. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura de cuidado, porque no se ha entendido también cómo es que estas niñas y estos niños se van formando de esta manera. Entonces, se vuelve sumamente complejo para las mujeres, principalmente. Ahora, ¿qué identificamos si no hemos sido la única organización? Si bien dentro de la industria de la moda, la mano de obra de las mujeres es bastante amplia, con mayor frecuencia vemos que en espacios de jerarquía mayor, es decir, de relaciones comerciales, de relaciones laborales, hay varones, pero también dentro de los espacios de corte y costura. Entonces, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la relación laboral que ejercen los hombres y las mujeres en la industria es completamente distinta. Al transversalizarse no nada más en la perspectiva de género, sino en las propias violencias que sufren las mujeres dentro de la propia industria. Entonces, dentro de las investigaciones que nosotras hicimos, sí logramos encontrar mujeres cabeza o líder de estos talleres, pero era principalmente en los eslabones más bajos de la cadena. Y lográbamos identificar que estas figuras iban desdibujando a lo largo de todas estas cadenas y la presencia masculina era mayor. ¿Qué sucede con las personas migrantes y con las personas principalmente desplazadas internas? Se han tenido que vincular a estos sectores.
no nada más por la propia informalidad que les permite vincularse, principalmente dentro de los talleres medianos a los pequeños, pero también porque les ha permitido ser emprendedores o crear un micronegocio. Me explico de otra manera. Les A ha ver. permitido también tener estos espacios dentro de sus espacios laborales en donde pueden trabajar, en donde no hay como tal un cuestionamiento de su relación migratoria con su relación laboral y en donde pueden de alguna manera subsanar ciertas necesidades que se presentan en su desarrollo. Entonces, por eso para Dignificando es muy importante distinguir entre trabajo forzoso, trabajo, precarización y trata. Claro. ¿Por qué? Porque si no se hace cuando tienes este contacto con las personas migrantes en una situación irregular, es muy fácil que se piense que se encuentran en una situación de trata por esta situación y este condicionamiento, pero no necesariamente es así. Se encontrarán en una situación irregular, pero no porque en estas condiciones se dan, podemos identificar la trata. ¿Podemos encontrar situaciones precarias? Sí. ¿Podemos llegar a dibujar algunos procesos de trabajo forzoso? Claro. Pero que podamos llegar hasta trata, todavía se vuelve muy complicado porque esos indicadores cada vez son más tenues, cada vez se vuelven muchísimo más frágiles cuando realmente entiendes cómo opera la industria. ¿Qué sucede cuando lo observas desde los sectores mucho más formales y dentro de estas naves industriales? Es mucho más fácil identificar qué personas se encuentran sometidas y forzadas a qué personas se encuentran en condiciones precarias. Ya ha habido casos de trata en la industria, no quiero decir que no, y en este país la mayoría de las personas identificadas han sido personas extranjeras, principalmente asiáticas. Entonces, sí ha habido casos. Recordemos todavía que en el sismo del 2017 había Exacto. una fábrica. Entonces, no es nuevo. Lo que ha sucedido es que el tema de trabajo forzoso en estos matices es ausente. Entonces, si no brincamos de precarización a trata, parece que no hay nada en el centro. Y sí hay una serie de matices que tenemos que observar y que no necesariamente tendríamos que abordar desde el ámbito criminal, tendríamos que acercarnos desde otros ámbitos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un taller micro familiar, tenemos que trabajarlo desde violencia familiar, desde construir con la familia un proceso de roles de género, entender que las mujeres que se integran y las niñas y los niños tienen otros derechos que no es necesariamente se tienen que estar o que se observan cuando se integra uno de estos sectores, pero también disminuir la criminalización que hay, porque no se comprenden estos contextos. Claro, es muy difícil y como dices, hay un hilo muy delgado para saber qué es cuál. Claro, Karino, vamos a decir la primera palabra, maestra, ya nos están diciendo. Claro que ya la tenía por acá, pero bueno, la primera palabra es explotación. Por favor, anótenla. Karino siempre se las repite. Muchas gracias, Karino. Y la primera palabra es explotación. Y bueno, continuemos. Hace rato comentabas algo de las empresas y también dijiste de los consumidores. Pues nosotros nos interesa, dijiste algo así como que la prenda que voy a usar y punto. Yo no sé qué hay en la cadena de suministros, pero muchos consumidores, digo, me incluyo incluso, pensaríamos que los productos caros, así que yo voy a ciertas tiendas con ciertas marcas de renombre, han sido fabricados por empresas con una ética y moral empresarial intachable. Pero ¿esto es cierto? La verdad es que sí quisiera que tú en esa investigación si has logrado encontrar algo, por favor. Fíjate que nosotras nos enfocamos mucho a 4 estados de la República, que es principalmente en la Ajá. zona centro, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Y hay alguien aquí que menciona Tehuacán, Puebla, que es toda Sí. un sector de la industria, pero otras organizaciones colegas sí se han enfocado a tratar de comprender qué está pasando con toda esta industria de la moda de lujo y de la moda mucho más extensa. Y lo que se ha identificado es que muchos talleres en México participan dentro de la cadena de suministro de estas marcas, pero al momento de revisar el etiquetado nos podemos dar cuenta que la producción mayor está principalmente en Asia y que no porque pagues un valor mayor comercial impacta necesariamente en buenas condiciones laborales a las personas. Lo que hemos identificado es que dentro de estas cadenas de suministro se va desdibujando realmente el costo de la prenda y en sí podemos pagar, voy a poner una cantidad absurda, 40,000 pesos
no sé, 100,000 pesos por una bolsa, pero esos Ujú. 100,000 pesos no necesariamente impactan en el bienestar de las personas que la producen. Entonces, eso ha sido algo que nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque por eso participan tantas personas dentro de la industria, de la cadena de suministro de la industria, porque te permite desdibujar y de alguna manera desvalorizar esa mano de obra. Dos, porque se hace una producción ya mucho más en masa, Sergio. Antes hablábamos que había 4 temporalidades, de hecho, históricamente dentro de la industria de la moda se hablaba de 2, ¿no? Y después de 3 y después de 4, y ahora la producción se hace semanal. Entonces estamos hablando de que cada 52 veces al año se transforma lo que pensamos que debería de estar de moda. Eso implica que la ropa que compras, que los zapatos que compras, que los accesorios que consumes cada vez duren menos. ¿Por qué? Porque entonces tienes que seguir consumiendo. Y ahí es en donde entra la participación de las y los consumidores. ¿Por qué? Porque aunque a mí me cueste algo, vamos a llamarle a menor costo, ¿dónde queda también la calidad? Ya a eso nos referimos con dónde queda también la calidad de trabajo que hacen las personas. Si a una persona le exiges trabajar a destajo, esa calidad tiene que bajar. Dos, si estás estableciendo medidas o volúmenes de trabajo imposibles, esa persona tiene que allegarse de otras personas para poder entregarla. Y entonces necesariamente tiene un impacto. Y tres, pues si estamos hablando de diferentes tamaños de participación dentro de la cadena, pues al ser un micro taller no vas a tener tampoco la posibilidad de negociar las condiciones con una macroindustria. Y ahí es en donde el sector empresarial tiene que tener una corresponsabilidad dentro de esa conducta. ¿Por qué? Porque no nada más tendría que ser el beneficio económico, sino comprender que es un ciclo. Las personas para consumir necesitamos un ingreso que nos permita tener un salario digno para que podamos tener una vida digna. Y es parte de donde la industria de la moda también ha tenido un gran mercado. Entonces, ¿qué sucede internacionalmente? Lo que sucede también internamente. Vas precarizando, vas teniendo un volumen mayor, vas promoviendo una mercadotecnia que permita despertar en las personas consumidoras la necesidad de tener algo, pero ¿dónde está la otra parte de la cadena? ¿Dónde está? ¿Quién es la persona? ¿En qué condiciones? ¿Cómo impacta en sus familias? ¿Cómo impacta en la violencia? Etcétera, etcétera. O sea, lo vivimos en pandemia y fue un tema. Es muy difícil trabajar y vivir en el mismo espacio. Bueno, hay gente en el mundo que no nada más por la pandemia lo ha vivido siempre. Entonces, tendríamos que reflexionar hacia allá. Ok, no, pues perfecto. Fíjate que sí, bueno, nada más por terminar con ese comentario que decías de la persona, nos dijo, fue Adrián Arellán Espino el que nos comentaba que en Tehuacán, Puebla, el abuso de las textileras es mucho y pues que no hay prestaciones, que es algo de lo que comentábamos en la introducción, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta. Perdón, Adelante, perdón, adelante. no, nada más para continuar con lo que comentaba Adrián. Ajá. También hay una gran rotación de personal y eso nos tiene que llamar la atención, porque las personas, y por eso hice este comentario de sí, se integran siendo adolescentes, porque precisamente hay una gran rotación. Hablando con una persona empresaria de uno de estos estados donde trabajamos, recuerdo que nos mencionaba no me vengan ahora con sus cosas de derechos, porque es mejor que yo le dé trabajo a estos chamacos a que se vinculen a la delincuencia. Y decías, a ver, esperen, ¿desde dónde lo están abordando los empresarios? Entonces, muchos empresarios no es que actúen tampoco con una mala fe terrible, sino que están buscando de alguna manera impactar en la comunidad, pero eso también está siendo utilizado por otros que sí actúan de mala fe. Entonces, de alguna manera tenemos que profesionalizar al sector para que podamos decantar a las personas que lo están haciendo con fines de obtener un beneficio propio, minimizando los derechos de las otras personas y también ayudar a transformar esta cultura del asistencialismo dentro de estos contextos. No porque quieras ayudar,
minimice sus derechos laborales. ¿Me explico? Alguien mencionaba, y ahí entramos en otras discusiones, Sergio, sobre si las adolescencias deberían de trabajar y en qué contextos, y la Claro. niñez. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, no, ninguna niña y ningún niño deben de trabajar. Claro, en contextos de la industria formal en la que puedas tener inspecciones, pero en estos talleres en donde las niñas y los niños viven, en donde las niñas y los niños se relacionan desde muy pequeños, es muy difícil segmentarlo, y eso no quiere decir que sus derechos estén siendo violentados. Entonces tenemos que establecer aproximaciones distintas. Pero sí, fíjate que aquí Moisés que también participa con nosotros cada semana, nos dice algo interesante. En el centro de la Ciudad de México, ya lo comentabas tú hace un ratillo, en la Ciudad de México existen muchos edificios que operan como pequeñas maquilas y la mayoría de ellas son de chinos. No solo existe la explotación laboral, sino trabajan en condiciones sumamente deplorables e inclusive menores de edad, evidentemente ropa o cualquier producto de muy mala calidad. Fíjate cómo vienen a aseverar lo que tú nos estás comentando, ¿no? Y parte de eso tiene que ver también, Moisés, con principalmente el centro de la Ciudad de México fue un espacio de comercio histórico y siempre lo ha sido. Lo que sucede es, y no nada más personas chinas, hay muchísima industria coreana, hay muchísima industria asiática en términos generales que no se ha logrado observar y se complejiza porque la mano de obra que identificas no es de todas personas migrantes. Hay muchas personas mexicanas vinculadas ahí. Entonces, las personas migrantes tienen una, vamos a llamar, una situación mucho más precaria por estar en un contexto distinto, desarraigados de sus comunidades, y o porque la propia cultura laboral de la que vienen es muy semejante y entonces no echan de ver una diferencia. Pero las personas mexicanas también vienen de condiciones sumamente precarias que en lugar de buscar tener un impacto mayor, buscan sobrevivir. Y ahí es en donde nuestro trabajo se dificulta y ahí es precisamente en donde se tiene que matizar una situación de explotación, de una situación de trabajo forzoso, de una situación de trata, porque tendrías que lograr establecer qué está pasando en estas industrias y también entrar a impactar en las poblaciones de empleadores extranjeros. Y se vuelve pues una lucha constante. ¿Por qué? Porque tenemos un sector informal enorme en México también. Y entonces se cree que la trata de personas solo se tiene que dar en situaciones de trabajo formal y no es así. Y aquí es en donde pues todas las instituciones tendríamos que trabajar en un objetivo en común. Pero sí. Claro que sí. Voy a dar la segunda palabra, por ahí estén atentos. La segunda palabra es forzoso, justamente porque estamos hablando del trabajo forzoso. Esa sería la segunda palabra. ¿Hay una pregunta que te quiero hacer? No sé, digo yo ahora en esta investigación, cuando bueno, cuando supe que íbamos a hablar de este tema, leí que hay algunas empresas inclusive muy conocidas. De repente tú traes unos tenis o un pants, ¿no? De esa marca. Ustedes, desde Dignificando el Trabajo, que es tu organización en donde han trabajado en este tema, cuentan con datos de empresas, de este tipo de empresas, digo, vamos, famosas o no famosas, que explotan a sus trabajadores. ¿Sí se cuenta con ese dato? Por muchos años se ha hablado de ciertas empresas, principalmente transnacionales, Uh -huh. marcas mundialmente famosas. Dignificando en lo que está trabajando es dentro de la cadena de suministro de estas empresas en el terreno mexicano, cómo se presentan las situaciones. Porque existen otras organizaciones como Fashion Revolution, voy a llamarle, que sí se Uh han -huh. dedicado a señalar las empresas en las que se ha encontrado trabajo forzoso o trabajo esclavo, trata. Sin embargo, para nosotras era muy importante, antes de brincar a estas conclusiones, entender los contextos. Y te voy a explicar por qué. Ajá. Porque al momento de señalar una empresa, puede incurrir en que no haya una sanción real a la empresa, pero sí que la empresa corte esa rama de su cadena. Entonces, el riesgo en el que dejas a las personas en estos talleres medianos y pequeños que no tienen una posibilidad de crear vínculos comerciales es mayor para que caigan en una situación de trata. ¿Me explico? Y para nosotros era importante primero entender el contexto y entender cómo eran estas dificultades para estos micro talleres
porque no nada más es el sometimiento que se genera y que le voy a llamar, por decirlo de alguna manera, estos delitos de cuello blanco. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Dentro de muchas de las entrevistas que se recolectaron, identificamos que las personas comenzaron a vincularse para trabajar en sus casas, porque muchas empresas, muy inteligentemente y muy abusivamente también, pusieron a la renta las máquinas. Entonces, les rentaban las máquinas con la facilidad de que trabajaran desde su casa. Muchas personas, al no tener una red de apoyo y cuidado, decían que sí, porque eso les iba a permitir cuidar a su familia dentro de un espacio en el que también iban a poder trabajar. Sin embargo, el costo de la renta de la maquinaria tenía un impacto directo en el costo de su mano de obra. Y entonces también las empresas, al momento de poder ponerles a la renta estas máquinas, Ajá. incrementaban el flujo de trabajo. Y entonces ahí es en donde tenemos que entrar y decir, a ver, la responsabilidad aquí de quién es, porque si nosotros llegamos a decir, esta empresa está teniendo estas prácticas abusivas, pierdes a las personas intermediarias, pero también pierdes cómo se va decantando y cómo se puede solucionar. No se trata nada más de decir Nike, Levi's, porque se han mencionado constantemente. Se trata también de ver quién tiene la responsabilidad. Y dos, estas empresas que se dedican a la venta al público en los centros comerciales, en estas naves, ¿qué responsabilidad también tienen? Porque no nada más se trata de vender estas marcas de moda, sino de tener una conducta responsable con las personas que están produciendo para que nosotras como consumidores, consumidoras, podamos realmente hacer una compra inteligente, una compra ética. Entonces, no es tan sencillo. Sí hay reconocimiento de muchas marcas, sí logramos cruzar con marcas mucho más locales, mucho más mexicanas, pero no era nuestro objetivo en este momento. Nuestro Ok. objetivo era, antes de llegar y criminalizar, tenemos que entender qué impacto va a tener y dos, también qué deseo tienen las empresas de transformarlo. Porque al final de cuentas, dejar a las personas sin trabajo o en condiciones más precarias, se incrementa el riesgo para una situación de trata. No, te lo preguntaba porque justamente hace rato tú hablabas de las cadenas, ¿no? De abastecimiento y todo eso, y de que nosotros como consumidores, pues finalmente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nada más te pones la prenda y ya y no sabes por todo lo que ha pasado desde la colocación del botón. Pero nosotros como consumidores podríamos hacer algo para combatir este tipo de esclavitud. Por eso te preguntaba de las marcas, porque podría ser que de repente, si tú me dices que fulanita marca y podríamos hacer como una batalla en contra de esa marca, de decir, bueno, pues no compramos tal o cual producto, no lo sé. ¿Cómo podríamos saber nosotros como consumidores sobre esa cadena, sobre si están trabajando de manera ética o no, sin una explotación X? En fin, eso es lo que sí, no sé, ¿sabes qué es lo que busco con esto, Mónica? Una forma de prevenir y de atacar esta explotación, si tú quieres, o esta trata o este trabajo forzoso. Esa sería la idea de la pregunta. Ya es una gran pregunta y es una pregunta que constantemente nos hacemos desde la organización, porque establecer qué rol como personas consumidoras tenemos, creo que va más allá de sancionar con la compra o no compra, porque el comprar o Ajá. no comprar, Sergio, transversaliza muchas cosas, desde tu propio ingreso hasta tu propio deseo de permanencia, hasta socialmente el impacto que tiene, etcétera. Dos, aquí hay un mercado también de piratería de marcas en México enorme, y entonces también ves condiciones laborales espantosas ahí y que a las empresas formales también les funciona para tener cierto ingreso y posicionamiento de su marca, pero sobre todo creemos que las personas consumidoras tenemos la obligación de cuestionar, más allá de si compro o no compro en Zara o si compro o no compro en cierta tienda o en otra, Suburbia, creo que es cuestionar a todas estas empresas en decir cómo realmente estás certificando que lo que me estás vendiendo no trae una situación de esclavo o de trabajo forzoso detrás. Más, ¿por qué? Porque si no, al momento de que se vuelve otra vez el no voy a consumir, las personas de esta cadena se ven impactadas. Entonces, tenemos que pensar también en una solución que mejore las condiciones laborales y creo que una de las formas es cuestionar a las empresas en decir cómo estás velando
en tu cadena de Ujú. suministro, cómo estás verificando, cómo realmente y qué metodologías te estás implementando, cómo verificas que no haya niñez en condiciones de teñidos que impactan su salud, o cómo verificas que las mujeres que están embarazadas se les provea de toda la protección social requerida, cómo verificas que las personas tengan la luz adecuada para no perder la vista, cómo verificas que las personas realmente no se jodan la espalda trabajando tantas horas, las manos. Creo que va más allá de nada más decir sí o no consumimos. ¿Por qué? Porque como Ujú. consumidoras tendríamos que tener ese balance para decidir o no comprar porque transversaliza otros factores. Entonces, yo sí creo mucho en cuestionemos a las empresas. Si tú te metes a las bases de información de las empresas, es horrible la información que ponen cuando la llegan a poner, porque es muy Ujú. escueta, innecesaria, no te da una claridad, ¿no? De dónde está producido, cómo realmente se confecciona, bajo qué condiciones y qué criterios son los que velan. Y no se trata de nada más socialmente que entreguen recursos para mejorar un parque, no, se trata realmente de analizar la conducta ética de las empresas y desde ahí tomar una decisión como personas consumidoras. Pero no nada más dejarnos llevar. Creo que esa es parte nodal, porque al final de cuentas impactamos en la cadena e impactamos normalmente en los eslabones más susceptibles de esa cadena. Está lleno de aristas este tema. Hablas de tantas cosas, desde el hilo, desde el teñido, Desde el desde la carro. etiqueta, desde el pegado del botón. Tiene tanto, tanto. Ya, entonces, mira, vamos a ir cerrando, por favor. Ya, justamente tiene que ver con lo último que comentabas. Las marcas y los vendedores tendrían esta responsabilidad, esta clara responsabilidad de examinar su cadena de abastecimiento para identificar los riesgos y efectos en materia de derechos humanos. Es decir, si aquellas empresas que son proveedoras de esas marcas, digamos, de renombre o no renombre, están trabajando con alguna ética o no, ellas también son responsables. ¿Cómo hacerlas responsables a estas empresas? Ok, ¿Cómo me podrías? parece que tendríamos una responsabilidad compartida todas y todos, porque pues no podemos ya seguir saliendo desnudos a la calle. Una sería, y gracias Laura por la pregunta, que el Estado realmente verifique que lo que las empresas mencionan hacer lo hagan y que lo hagan desde una responsabilidad social, pero también desde una responsabilidad enfocada a la protección y promoción de los derechos humanos y sobre todo de los derechos laborales. Porque muchas empresas mandan estos mensajes de protección a los derechos humanos, pero se les olvidan los laborales. Y tendríamos que realmente lograr que el Estado verifique que se cumplan. Dos, creo que las empresas tienen la obligación de informarnos como consumidores qué estamos comprando o qué servicio estamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque de eso parte de, si tú vas a ofertar algo, lo mínimo que tuviste que haber contemplado y observado es tu cadena de suministros. Y tuviste que haber cuidado que no se incumplieran y violentaran derechos dentro de esa cadena de suministro, porque si no, yo estoy siendo corresponsable de algo de lo que no quiero ser. Pero si no les obligamos y les cuestionamos, porque casi nunca se ha hecho, para las empresas mejor. Tres, si una vez estando informadas e informados decidimos comprarlo, lo hagamos con conciencia. Y esa conciencia implica llevar una corresponsabilidad, no nada más porque me veo guapa hoy, sino porque me voy a ver guapa protegiendo los derechos humanos de los demás y los derechos laborales de los demás, porque eventualmente van a permear en los míos. Y cinco, tendríamos también que observar y disminuir el consumo voraz que tenemos. Y eso es un acto de conciencia interna. Entre más consumamos, más producen, punto. Entonces tenemos que tener, y entre más producen, pues más gente trabaja en condiciones más precarias. Claro. Tendríamos que evaluar y velar en todos los aspectos. No es la solución de una parte, es de todas y todos. Y ahí sí creo que como personas consumidores tenemos un valor que no ejercemos. ¿Por qué? Porque aunque el Estado te diga que sí verifica, tendríamos que lograr comprobar que el Estado verifique, que aunque la empresa diga que está siendo sustentable con los derechos humanos y la protección de los derechos de las mujeres, tendríamos que verificar. Y sobre todo, tendríamos que tener la posibilidad
de entender estas cadenas de suministro. ¿Qué ha hecho Dignificando al respecto? Y les invito a que puedan entrar a revisarlo. Hicimos un mapa un poco didáctico de todo esto que encontramos para que podamos tener un mapa mucho más general o una información más general de estas cadenas de consumo. Y pueden encontrar el mapa en http://mapa-indumentaria.dignificando.org/. Lo voy a escribir ahorita en el chat, pero Sí, mucho por de favor. lo que arrojó esta investigación fue eso. 2, lo que hicimos nosotras como parte de esta investigación fue contratamos personas investigadoras, antropólogas, sociólogas, etnólogas, de las comunidades, de los estados donde estuvimos trabajando para que interpretaran el contexto dentro de la industria y lo pudiéramos entender. Posteriormente las capacitamos en estos temas y las volvimos a llevar a estas comunidades. Y entonces tuvimos este comparativo de decir, a ver, ¿cómo podemos realmente abordar el tema del trabajo infantil si no entendemos por qué las niñas y los niños se integran a estos espacios? Y voy a volver a poner el tema de Tehuacán en la mesa. Tehuacán es un punto nodal de muchas violencias, es un punto nodal de flujos migratorios, delincuencia organizada. Entonces, eso permea la industria. 3, lo que también decidimos hacer fue crear estos indicadores y empezar a evaluarlos y empezar a medir cómo impactan. Y 4, comprender la cadena, es decir, hay que recordar que no nada más trabajan para una empresa, trabajan para muchas empresas. Y para los talleres más pequeños y las personas que trabajan individualmente, pueden pegar una etiqueta de una marca, pero necesitamos encontrar de ahí quién sigue y quiénes son esas personas que se vinculan. ¿Por qué? Porque la empresa normalmente en determinado momento de la cadena de producción desconoce esas condiciones. Y eso pasa en México y pasa en el mundo dentro de la industria de la indumentaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar a informarnos, dejar de consumir tanto, porque también está impactando en el medio ambiente, pero en los derechos laborales es una cosa espantosa dentro de la industria. Y 3, obligar a las empresas en las que consumimos a que nos den información clara, concreta, que podamos entender, porque luego también ponen cada cosa que dices, esto cómo se traduce, ¿no? Y Sí. entender que si tienen espacios nacionales e internacionales dentro de la cadena de producción, puedan segmentar que en México hay derechos laborales que se tienen que cumplir, independientemente de que sean empresarios de otros países, independientemente de que sean trabajadores originarios y nacionales de otros países. Llegar a la República Mexicana y establecer un espacio laboral implica que cumplan con ciertos derechos y ciertas obligaciones, y entre esas obligaciones está proveer todos los derechos laborales que les obliga la ley. Fíjate que diste respuesta. Estaba yo con una pregunta de Cecilia Angelito Peña, que nos dice, ¿cómo se garantiza que existan condiciones laborales de trato digno? ¿Cuentan con alguna norma o protocolo de atención en caso de violación de los derechos humanos? Que es lo que nos estás comentando, ¿no? De las personas trabajadoras en la industria de la moda en México. ¿Hay algo así? No. No en la industria de la moda, Cecilia, lo que se estuvo trabajando el año pasado junto con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del Programa contra la Trata de Personas, y la Organización Internacional para las Migraciones, si mal no recuerdo, Dignificando el Trabajo, por supuesto, y algunas otras instituciones, fue establecer un protocolo en donde, por petición de la Secretaría del Trabajo, las empresas pudiesen distinguir condiciones precarias, trabajo infantil, explotación, trabajo forzoso y trata dentro de sus cadenas y dentro de sus actividades. Este protocolo ahorita está en revisión, pero nos parece que puede ser un buen insumo. Desde Dignificando el Trabajo estábamos un poco dudosos de que las empresas pudiesen realmente distinguir todo esto y 2, si lo encontraban, pudiesen reportarlo, pero vamos a empezar por un trabajo de buena fe hacia el sector. Y lo que sí reconocemos es que este protocolo nos va a poder proveer de información y que a partir de ahí se van a tener que crear indicadores para que el sector empresarial entienda qué implica cada uno de estos matices.
Qué bueno que comentaste esto, Mónica, porque justamente Laura Rodríguez nos decía, y la Secretaría del Trabajo, que hace al respecto. Yo supongo que hace más cosas, pero por lo menos ya están ustedes, trabajan con ellos en este tipo de asuntos. Antes que otra cosa ocurra, voy a dar la tercera palabra, porque luego ya se nos viene el tiempo encima y se me olvida, no se crean, es truco publicitario. Pero la tercera palabra es esclavitud, justamente de este tema que estamos hablando. Ahí está la tercera palabra. Gemima García nos dice, en la Ciudad de México existe una explotación laboral violando la misma Constitución y los derechos universales. Justamente por eso trajimos a la mesa este tema. También ella nos dice que como asociación civil, cómo nos confrontamos a ese sistema y cómo podemos reducir la explotación es vista y se hace como que no se ve, como si no existiera, ¿no? Pues aquí está Mónica y nos está mostrando justamente todo este asunto. Adelante, si quieres comentar algo, por favor. Creo que uno, tendríamos que dejar de normalizar que las condiciones precarias de trabajo están bien. Dos, tendríamos que lograr también, es una cadena y todos pertenecemos a la cadena, todas y todos pertenecemos, todas o proveemos un servicio o compramos un servicio o proveemos un bien o compramos un bien. Tendríamos que realmente participar en contribuir de forma legal a otorgar los derechos laborales que corresponden. Y voy a poner un ejemplo que por años se ha discutido en México, las trabajadoras del hogar, ¿no? Todavía hay una resistencia a que las personas trabajadoras del hogar tengan derechos laborales. Entonces, hay una normalización de esta precarización laboral. Ahora imagínense en industrias que tienen cadenas de suministro enormes, en donde el eslabón se va diluyendo hasta que logras llegar a la primera base. Dos, tenemos que entender que todas tenemos derechos y obligaciones y tenemos que lograr exigirlos de alguna manera, porque nuestra necesidad a veces es tanta que nos auto o explotamos, que es una palabra que Dignificando trajo mucho en sus investigaciones, o nos superditamos a lo que se nos oferta. ¿Por qué? Porque la necesidad es tal, pero también tenemos que buscar que las personas que ofertan espacios laborales entiendan que lo que ahorita se está buscando es obtener un trabajo digno. Un trabajo digno no nada más implica tener un salario justo, implica también que ese trabajo me permita vincularme socialmente con mi familia, tener un espacio de seguridad, no nada más laboral, sino de realmente poder desarrollarme, transitar. O sea, hay muchos componentes que establecen el trabajo digno. No nada más es el salario. Y creo que nos estamos pegando a eso y no a todo lo que conlleva tener un salario digno que impacta también en tu bienestar emocional y mental. De verdad, perdón por decirlo, pero nos pasa con cada programa. Es un tema tan largo que una hora ya se hace corto. Pensaremos en hacer otro más hablando de este tema. Mira, nos dice también Clementina García. Dice, así es, aquí en Sinaloa existen campos agrícolas, que es como otra parte de esa cadena que nos hablas, Mónica. Dice, existen campos agrícolas donde trabajan a destajo, pero también hay rancheros, se les llama aquí, ellos sí aceptan el trabajo infantil. Sí, es otra parte de la cadena. Y ahí, Clementina, tendríamos que lograr observar si aceptan el trabajo infantil porque estos niños van dentro de su núcleo familiar o si están contratando niñas porque quieren ahorrarse unos pesos. Y esa es una gran diferencia entre estos temas que estamos discutiendo hoy. O peor, si van a otras comunidades y raptan a estos niños para forzarles a trabajar. Tenemos esos tres matices. Tendríamos que lograr, uno, conocer estos temas, dos, observarlos y analizarlos y tres, cuestionar. Tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque eso implicaría tomar la decisión de no consumir un bien o un servicio, pero no solamente dejarnos llevar. Tenemos que lograr cuestionar al sector empresarial, porque si no, no va a cambiar. No va a cambiar y vamos a seguir repitiendo esta cosa de tú no aceptarás este trabajo, pero atrás de ti hay 45 que lo van a aceptar en estas condiciones o peores. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en el sector laboral.
Hay mucho que reflexionar en la Sí. industria de la indumentaria, pero también hay mucho que exigir. Hay mucho que exigirnos y hay que exigir al sector empresarial y al sector gubernamental para que esto mejore. Sí, y fíjate, hay dos cuestiones, dos comentarios de Erundina Gutiérrez López que nos dice, sí, faltó mucho sobre este tema, lo sabemos, pero sin embargo tratamos con Mónica, que es una experta en este tema, ya lo vimos, que nos pues, tratara de abarcar lo más posible con este cuestionario. Pero fíjate que también habló, no sé si quieras abundar un poquito más, Mónica, porque dice, y siempre muy afectado el sexo femenino, sí lo habías comentado. Y también ya para cerrar, Jesús David Pérez Torres nos dice, el problema de la falta de trabajo y en general de empleo es ver quién y cómo generan los empleos y a quién se da ese empleo. Tiene que ver con una corresponsabilidad y tiene que ver con una falta también de profesionalización dentro de la mano de obra en México, porque realmente no es nada más que a las personas no quieran profesionalizarse. Analicemos si sí hay una necesidad de que no nos profesionalicemos, porque profesionalizarnos implica que nuestro trabajo tenga una cuantía distinta, mayor. Entonces, sí, el sector de las mujeres y las personas jóvenes vinculándose a esta industria es un sector que está sumamente precarizado. ¿Por qué? Porque hay otros sectores, hay otros factores que impactan. Estamos hablando de temas sociales que impactan y llevan a las personas a someterse a estas condiciones precarias por necesidad. Aquí lo que tenemos que lograr identificar es si esa necesidad implica que la persona se vincule, porque todas y todos trabajamos por necesidad, o el 99%, un 1% que lo hace por desarrollo personal y les felicito, pero la mayoría trabajamos por necesidad porque hay que sobrevivir. Lo que tenemos que cuestionarnos es si hay personas que están abusando de estas necesidades, porque eso es trabajo forzoso. Pero lo peor es si hay personas creando estas necesidades para llevar a otras a esas situaciones. Eso es trata. Entonces, tenemos que lograr matizar para poder crear acciones efectivas para contrarrestar todo esto y así velar por los derechos, no solamente de las mujeres, de los varones también, pero sobre todo de la niñez, porque les estamos educando en estos contextos. Ay, así es, Mónica. Pues mira, algo más que quieras comentar para finalizar y no irnos sin tus datos, por favor, porque de verdad que va a haber mucha gente que nos pida tus datos para conectarse con este tema. De verdad, grandes conocimientos que nos traes. Ahí me dejaste todavía, déjame decirte con muchas dudas, no porque haya sido escueto, sino porque, híjole, hay muchas cosas que ahora me doy cuenta que tendríamos que haber considerado, pero pues sí, la falta de tiempo también. Pero te voy a, vamos a programar otra mesa con este tema. Y por favor, dinos algo para cerrar y tus datos, por favor, Mónica. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Nada más para cerrar, mencionarles que actualmente Dignificando tiene el mapa que les compartí en la liga. Ajá. Tenemos información en nuestro sitio web que es www.dignificando.org. Y actualmente tenemos junto con la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Intersecretarial contra la Trata y algunas otras instancias, un concurso para medios de comunicación y estudiantes de materias afines abierto que cierra el 31 de octubre. La información la pueden encontrar en www.matizesdelatrata.org. Las premiaciones están enfocadas a uno, identificar qué está pasando en diferentes sectores, en diferentes regiones del país, pero también en reconocer el trabajo que han hecho grandes periodistas en identificar estas situaciones y reconocerles que no es fácil hacerlo en diferentes industrias, en diferentes contextos y en diferentes sectores. Y nada, nos pueden contactar dentro del sitio o bien a contacto@dignificando.org o mi propio correo con muchísimo gusto, monicasalazar@dignificando.org. Muchas gracias a Bienestar, gracias Sergio, gracias por todo lo que hicieron para llevar a cabo esta conversación y con mucho gusto quedamos abiertas a cualquier necesidad. No, muchas gracias a ti, de verdad un honor y qué bueno que estés con nosotros porque sí, vamos a armar otro tema, otra mesa, porque
creo que faltó mucho por contestar, en fin. Nos dice Aida Luz, excelente tema, gracias por la ponencia. Ok, escríbanme a mi correo sergio.gelista, Aida Luz, por favor, sergio.gelista@bienestar.gov.mx, para que yo les envíe a su vez la liga para que bajen su constancia, por favor. Y quiero invitarlos a la mesa de la próxima semana. Ya muchos de ustedes la están esperando. Justamente vamos a llevar a cabo la sesión inaugural del diplomado Resolución de Conflictos para la Cultura de Paz y Cohesión Social. Entonces, la próxima semana es el miércoles 7 de septiembre. Estén atentos. Va a estar nuestra directora general, la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva. Ella va a estar la especialista Nacheli Ramírez Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También va a estar, a quien ya conocen, la licenciada Claudia Luengas Escudero, que es coordinadora de capacitación y profesionalización de investigación. Y la maestra Estela Parra Estrada, que es directora de capacitación a distancia, que es nuestra jefa, y que justamente por ella pues llevamos a cabo todos estos temas. Entonces, por favor, escríbanos. Mónica, te agradezco y nos ponemos de acuerdo para establecer otra mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, amigos. Gracias por participar y nos vemos la próxima semana en esta sesión inaugural del diplomado de resolución de conflictos. Va a ser muy interesante y pues gracias a todos y a todas y nos vemos para la próxima. Gracias, Mónica. Un abrazote. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.